En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos Taller de Periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Estoy muy satisfecho de estar hoy con ustedes. Mi nombre es Eduardo Suárez, soy periodista y director de comunicación del Instituto Reuters y me acompañan hoy para hablar del informe y para hablar del periodismo en español, pues tres voces excelentes, expertas y que saben mucho del oficio. Javier Moreno del País, Natalia Viana de Agencia Pública y María Teresa Ronderos, gran periodista y reportera colombiana. Pero antes de charlar con ellos, vamos a presentar el informe, vamos a saber exactamente qué hay en ese informe. El Digital News Report se publica desde hace 9 años, lo publica el Instituto Reuters, que es un centro de estudio del periodismo de la Universidad de Oxford, y bueno, qué mejor para ello que tener aquí con nosotros a uno de los autores, al director del instituto, Rasmus Nielsen, que es también profesor de la Universidad de Oxford, y él va a presentar el informe en 20-30 minutos. Así que bueno, por ahora les dejo con Rasmus. Rasmus, over to you. So what I'd like to do now is to run through some of the key findings from this year's Digital News Report. And a way to understand why we do this report every year, which we have done since 2012, is a very fundamental belief in our work, which is that journalism exists in the context of its audience. And that if we want to understand both the editorial impact, but also the sustainability of the business of news, we have to understand how people use news and media and how they think about news and media. It's only on the basis of a strong public connection that we can make journalism matter and that we can make journalism sustainable from a financial point of view. So that's really the backdrop of this piece of work we do, where we've tried to expand over time the number of countries and markets across the world that we can cover. So if we can please move to the next slide. So this year we cover 40 markets across the world on 6 different continents. If we can please move to the next slide. This includes several markets in Latin America, Argentina, Chile, Brazil, and Mexico. And we hope to be able to add more countries in Latin America in the future if we can provide secure independent funding and find good research partners. I'm very hopeful that we'll be able to expand this further in 2021. At this stage, the report is made possible by 15 different funders and supporters, including both media organizations like the BBC, media regulators in several European countries, foundations like the Open Society Foundations, as well as a technology company like Google. Can you please advance to the next slide? The backdrop this year, of course, is the coronavirus crisis. And the work we did really sort of began before the crisis really spread to much of the world. So I should recognize that much of the work we have here is from January and February. And of course, in some ways, news consumption has changed since. This is just data from the BBC in the UK specifically, the number of daily unique browsers to the BBC News site. Since the crisis began, we've seen a sort of big uptick and then some decline over time, but still a much higher level of use of the BBC News site since before the crisis. Can please advance one?
This is consistent with what we found in 6 specific countries, including Argentina, where we surveyed again in early April, comparing the work we did in early February with the work in early April. We see an uptick in television news, but also an uptick in online news and social media consumption. And then across these 6 countries, a decline in print, as people were often confined to their home during lockdown, and print distribution was restricted by the measures put in place by governments to try to protect public health. You can turn to the next slide, please. The impact of the crisis, of course, has been very severe on the business of news. So that's one of the reasons I think it's really important to recognize how, even as the advertising market is growing really, really challenging, both with the cyclical impact of the crisis, but also the structural move of advertising to a digital environment where large technology companies such as Facebook and Google capture a very large share of the advertising market, that more and more publishers are turning to reader revenues, subscriptions in particular, to try to build a new and sustainable business of online news. In many of the markets that we surveyed this year, we find small but significant increases in the number of people who say that they have paid for news in the last year. I should stress not all of these are ongoing subscribers. People say they pay in a number of different ways, but we find small but significant steps that some publishers in some countries are seeing progress here. Done a deeper dive in just sort of 3 markets to get a better understanding of this important question of how people pay for news and why, and how that plays out in different markets. So we looked at the US, the UK, and Norway as 3 very different markets. What we find in all 3 of them is a very strong winner takes most pattern, where a limited number of national titles account for a very large share, often the majority, of all digital news subscriptions. In the US, the New York Times and the Washington Post and the Wall Street Journal. In the UK, the Times and the Telegraph. In Norway, Aftenposten and Verdens Gang. We see real variation, however, from country to country in how well local papers are doing. In the UK, very few people say they pay for online news from local papers. In the US, it's about 30% of the people who pay for online news who say they pay for a local paper. In Norway, it's a very large number, 64%, often as a second subscription, where people both pay to support a local paper as well as subscribe to one or more national titles. But it's important to recognize here that it doesn't look like subscription is working for everybody, and that most of the people who subscribe to online news are still only subscribing to one title. So it's a very, very competitive market, and one where there's a strong tendency that a few winners take most of the subscriptions. Please turn to the next slide. We ask people a set of questions about why they might be paying. Distinctive content comes out first. I think that's really encouraging from the point of view of journalists and editors. One of the key factors that can motivate people to pay is the sense that your journalism is distinct, valuable, and that it's quality from the point of view of the audience. Convenience and price also matters. It's a clear reason in all 3 countries to do the deep dive. And then I think it's important to recognize that subscription, even if it is a commercial transaction, is often not only a commercial transaction. A large number of the people who subscribe to news, in particular in the United States, say they do it because they believe in the mission of the titles that they are subscribing to. Please advance to the next slide. This applies also for local papers in several markets. Please advance to the next slide. We also find encouragingly that many of those who subscribe say that they are likely to continue to do it. Here we just compare the number of people, the percentage of people in each of the 3 countries who already subscribe to news, to audio services like Spotify, or to video services like Netflix, who say that they are likely to continue to pay next year. And I think this is quite encouraging. It's clear that churn is a real problem, but we are beginning to see that there is a small but growing base of loyal subscribers who expect to continue to pay also in the future. And that in fact, news compares quite favorably to more established subscription services around music and premium entertainment. Please advance to the next slide. If we then turn from the people who pay to those who don't, and the opportunity to perhaps expand our market, the findings here I think are a bit mixed. When we look first at the reasons that people say might make them pay in the future, some people say more valuable content might persuade them. Some people don't like the ad-supported experience and say that an ad-free experience might convince them. And then there's quite a significant number who are concerned about price and also want more flexibility. So
there is a real question here, I think, what the appropriate price point is for people who are accustomed to getting a lot for a Spotify or Netflix subscription and may not always feel that a single news provider provides equivalent value, but also that quite a lot of people like to graze and use lots of different news providers and may not always want to sort of lock into a single subscription. But I think here with the real kicker in this part of the research is that a large number of people, in particular in the UK and the US, say that nothing will make them pay for news in the future. Can you advance one more, please? And I think that's quite easy to understand if we just think about the abundance of news that's available for free online, and in particular also, of course, that people already spend quite a lot of money on hardware and connectivity and may feel that they are perfectly satisfied with the news that they can get for free. This is the view voiced by one young woman from the UK in the qualitative work who said this is just too expensive, and that she felt there wasn't anything that she couldn't get for free, for example, via an aggregator like Apple News. Can you please advance one slide? So if subscriptions are going to be hard, we need to look at other models too. We have a growing number of publishers who are thinking about donations and membership. This is still a very low number in most countries, just 4% in the US, where NPR, for example, and public media have long been based in part on donations and memberships. But we do see some growth for individual titles. Very much like subscriptions, it tends to be winner takes most. The Guardian does very well in the UK, but there are a few other titles so far who have grown this, a few like local titles like Bristol Cable, but it's few. I think one important part of this side of the research is to recognize that while donations and membership in some countries are very associated with brands that are seen as being liberal or left-leaning, like The Guardian, in some countries like Norway, we see significant numbers of people who are donating to alternative sites that often are associated with the right, like Reset and Document. So this really depends on the national context, who people feel are providing them underrepresented points of view or marginalized point of view, and who people can find to appeal to that may feel they're not being represented by established media. Turn to the next slide, please. If we want people to pay for our news or donate to support our journalism, I think trust is going to be a central factor here. We've tracked this for some years, and the picture is not so great from the point of view of journalists. We continue to see a decline in the number of people who say they trust news. We see a decline in both the number of people who say they trust news that they use themselves, less than half actually, and as well as a further decline in the number of people who say they trust news overall. We find still lower levels of trust in news found via search engines, and even lower than that, trust in news in social. If we can advance one slide, please. The pattern here, of course, is not uniform across different countries. I'm using just here Chile as an example from Latin America, where we find, unlike the global averages, that there is a much smaller, in fact, almost no difference between trust in news that people use themselves and then the news they find via search or social. So again, I think it's an important reason to stress why we should do research in many different markets to help journalists and editors understand their own audience and their own context, and not always assume that global or US findings are equally applicable everywhere. We advance to the next slide, please. So again, there are big differences from country to country. We have some countries where there are high levels of trust in news still, but also a number of countries that have seen very real declines just since last year. For example, in Hong Kong and the UK, where polarizing political events like the protest in Hong Kong against the extradition bill, and in the UK, a very polarizing general election last year, have driven very large declines in trust. A lot of this has to do with politics. We advance one slide, please. So in the UK, for example, in the US, for example, we see a big difference between people on the left who tend to trust news quite highly, and then people on the right who have much lower levels of trust in news, even though the difference, which grew rapidly during President Trump's early years in office, has declined somewhat in the last year, and we would expect will probably be further influenced by the way in which people see many media deal with the police killing of George Floyd in very uneven and often quite dissatisfying ways. But again, the US pattern is not a universal one. In the US, people on the left trust the news much more than people on the right. Can we advance one slide, please?
Can we advance one slide, please? Thank you. But in Mexico, for example, the pattern is the opposite. The difference between left and right is not as pronounced that it is in the US, but there is a significant difference between people on the right, who in Mexico tend to trust the news a bit more, and then people on the left who trust the news less in Mexico. So again, it's really important, I think, to understand every country in its own terms. Please advance one slide. The same goes for the question of whether people want news that has no particular point of view or news that share their own point of view. So for example, in a country like Germany, if we advance one, we find a very, very large majority of people who say that they prefer news with no particular point of view. But if you look at, for example, Brazil, we find 43% saying that they want news that share their own point of view. There is still a silent majority in Brazil of people who say, 51%, who say they prefer news that advance no particular point of view. But the difference in Brazil is much, much smaller than in many other markets, and a much, much greater demand for people that share people's point of view. And then advance one slide, please. These findings around trust and political polarization are deeply tied in with the concerns over misinformation. So this year we try to understand better not just whether people are concerned about misinformation, which large numbers of people are everywhere, but also what sources or platforms for misinformation they're most concerned about. And when we look across the 40 markets that we cover this year and ask people what source they are most concerned about as a source of potentially false or misleading information, politicians come out a clear number one. There's much, much more widespread concern about false or misleading information coming from major politicians than there is about any other potential source we ask people about. So it's true that a minority say they are concerned about the behavior of journalists and see them as a potential source of false or misleading information, and also some who say they're concerned about the behavior of foreign governments, which of course has been the center of many elite discussions around this. But really the focal point of concern over sources of misinformation is politicians, often major domestic politicians, that many people are concerned about spreading false and misleading information. Can I advance one slide, please? The way this breaks down by political orientation is very pronounced, but again, different from country to country. So in the United States, for example, people on the left are much more concerned about domestic politicians, whereas people on the right, 43% in the United States, say they're concerned about false and misleading information coming from journalists and news organizations. So great skepticism towards news on the right in the United States. But again, if we turn to Argentina, for example, the pattern is not the same. In Argentina, where in contrast to the US, you have a left-leaning government, it's people on the right who are more concerned about domestic politicians and parties, and people on the left who are more concerned about potentially false and misleading information coming from journalists and news organizations. Advance one slide, please. If we turn from sources then to platforms, and again ask people to identify what platform for false and misleading information they're most concerned about, Facebook is the platform that's named by the most people as one that they are concerned about. There's also high levels of concern about messaging applications, and of course some of them are owned by Facebook. And then lower levels, but still real concern about search, which in practice often means Google, as well as the Google-owned site YouTube, and of course in some countries also for some people concerned about misinformation on Twitter. Advance one slide, please. The way this plays out in different countries varies a lot. So in all of Europe, it's Facebook that's most often named as a potential platform for false and misleading information. But of course, in parts of Latin America, concern really is focused on WhatsApp, which is much more widely used to share and discuss news. So both in Brazil, in Chile, and in Mexico, there are more people who say they're concerned about false and misleading information on WhatsApp than say the same thing about Facebook or any other platform. And then there are a few markets, for example, in South Korea, where YouTube is named the most concerning platform, and in Japan, where Twitter is named the most concerning platform, where the pattern is a bit different. But really, the focus of concern is mostly on Facebook and WhatsApp in most of the markets that we cover. Can we advance one slide, please? So we might think that low levels of trust in news found via platforms, in particular social media, and high levels of concern over false and misleading information, in particular from social media and messaging applications, could have led people to use these services less. We find no evidence of that. When we look at 12 countries where we have followed this since 2014,
we see very high and stable levels of use of the most popular social media like Facebook and a video sharing site like YouTube. Great growth in the use of messaging applications like WhatsApp, and also great growth in both Instagram and, from a much smaller, lower level, of Snapchat. Advance one slide, please. Similarly, in terms of how these different platforms are used for news, while there has been a slight decline for Facebook after the company changed the algorithms to privilege friends and family over public pages some years ago, again, despite the low levels of trust and the high levels of concern, we see stable or growing numbers of people who say that they get news via these different platforms. Advance one slide, please. Globally, across the 40 markets, it's just 28% who say that their main way of getting news online is going direct to the news site or app of a news publisher. And many, many more people say that social media search or aggregators, different forms of site door access, are their main form of getting online news. Advance one slide, please. This is particularly pronounced when we look at younger people, Generation Z, as they're called in the United States, so people between 18 and 24. Even lower number of people say that going direct to a news site or an app is their main way of getting online news, and a much greater number who say that social media is their main way of accessing news online. Advance one slide, please. So we find across the world many different sort of combinations of how people rely on these different ways of accessing news. In some countries, going direct to news sites or apps is still very, very popular online with very, very strong publishers. This is often in the Nordic countries. And then we have some markets like Chile, for example, where social is really central. In Chile, 49% say that social media is their main way of getting news online. And we have very mixed pictures in countries like the United States, where direct search and social is about tied. And then in Asia Pacific, some markets that are very deeply aggregated with a very, very prominent role for search and aggregators in particular, and a much lower reliance on social, but also a very, very low number of people say they mainly get online news by going direct to news publishers' sites and apps. And Latin America really, in most of the countries that we look at, are really heavily oriented towards social. So this is the case in Brazil as well as in Chile, for example. Can you advance one slide, please? And one more, please. So against this backdrop, we find some evidence that there are other ways in which, in addition to news sites and apps, that publishers are really demonstrating value from sort of editorial curation in their journalistic work. We find some growth in the use of email newsletters in some countries. In the United States, by now, 21% say that they get news via email newsletters. So an old technology is being re-energized and used in new ways by publishers. Can we advance one slide, please? So, for example, the New York Times has invested heavily in building up a portfolio of newsletters, some of them with clear brands and named hosts like David Leonhardt. And the Morning Briefing, according to the New York Times Company, now has 17 million subscribers and its own sort of named daily host. Turn to the next slide, please. Email newsletters is not the only form of editorial curation we see people seeing real value in. We also find that podcasts, which, while consumption according to industry data may have declined a bit during the lockdown as people have less time on their own with headphones on and are stuck at home, we find that those who say they used podcasts very often are very satisfied with it, and 50% say that podcasts give them a deeper understanding of issues than other types of media. Advance one slide, please. So in summary, the coronavirus has increased demand for news, but the economics have become more uncertain with the cyclical impact of the crisis, as well as the structural move to digital, where advertising tends to go to large technology companies. We do find some encouraging signs that more people are subscribing or donating to news, but it's unlikely to work for all because we have very powerful winner-takes-most dynamics, and because many, many people, in some countries half or close to half, say that nothing will make them pay for news online because they're perfectly satisfied with the news they can get for free. Trust in news also continues to fall, with political partisanship a key factor. And I think it's a real challenge for publishers and editors and journalists how we might be able to rebuild trust, at least from our own audience and perhaps from the public at large.
And then we find that while news is sometimes seen as part of the mix around misinformation, when we force people to sort of name what they're most concerned about, it's really primarily domestic politicians and social media they're concerned about, even as a minority do blame journalists and news organizations for spreading what they see as false and misleading information. And then finally, while the move from direct discovery to more distributed forms of discovery is continuing apace, in particular young people really rely heavily on platforms, in particular social media, we do find some examples of how curated editorial products like email newsletters and podcasts are helping publishers engage with audiences both young and old. So thank you very much. That was really just a few highlights from me, and sorry again for the technical difficulties, but grateful for this chance to share some of our research. Thank you. Okay. Venga, perfecto. Muy bien, pues empezamos a charlar. La verdad es que hay mucho que charlar este año sobre el informe, sobre lo que dice el informe también de Latinoamérica y de España. Y bueno, me gustaría empezar por la parte del pago por noticias, porque bueno, pues es algo que evidentemente nos preocupa a todos en el sector. Estamos viendo movimientos en muchos países, también en España y también en países latinoamericanos. Y bueno, la verdad es que el informe dice que hay más personas en muchos países, en casi todos los países del informe, dispuestos a pagar por la información. Y bueno, yo no sé si cada uno de vosotros podríais ofrecer un poco una panorámica sobre cómo está ese asunto, el asunto del pago por noticias en vuestros países o en los países donde habéis trabajado. En el caso de Javier nos puede hablar de México y también de España. En fin, empezamos por María Teresa, por ejemplo. ¿Cómo está ese asunto en Colombia, que es un país que no está cubierto por el informe? ¿Y crees que es posible? ¿Es posible que funcionen suscripciones o membresías digitales en Colombia? Sí, yo creo que sí. Yo creo que han ido lento, mucho más lento creo que en otros países. Los medios que ya tenían una tradición muy larga de suscripción, porque como tú sabes, en Colombia había una tradición de suscripción muy antigua, a diferencia de Argentina o de otros países de América Latina, la gente no compraba el diario en la calle, compraba el diario por suscripción o la revista por suscripción. Entonces, reemplazar eso, digamos, es lo que ha sido la gran tragedia, cómo reemplazas eso cuando ya no hay papel. Pero creo que algunos de los medios han logrado, digamos, ir reemplazando, sustituyendo suscripciones tradicionales de papel por suscripciones digitales. Y los nuevos medios, hay algunos que han sido pioneros en esto y han empezado a abrirle camino a otros. Yo sigo pensando que todavía el grueso del público no está dispuesto a pagarlo. Mira, yo tengo una columna en El Espectador y El Espectador le ha ido bastante bien en su campaña de que la gente se suscriba, y sin embargo no sabes la cantidad de amigos que son personas cultas de alto nivel, digamos, que tendrían perfectamente con qué comprar una suscripción a uno de los diarios más importantes del país. Me piden que por favor se las mande copy-paste, y yo les digo, oigan, suscríbanse al Espectador, no cuesta tanto. Pero es un poco lo que pasa, ¿no? La gente siente que tiene información gratis, y fíjate que El Tiempo sigue siendo gratuito, que es el principal diario, Semana, que estaba con paywall ahora a raíz del coronavirus y se volvió y abrió gratuito. Les ha costado mucho trabajo a los medios pasarse a tener un paywall duro o que la gente tenga necesariamente que pagar. Natalia, ¿cuál es el caso en Brasil, ¿no? Porque es un país muy interesante, es un país enorme, evidentemente, donde hay medios que están cobrando por la información y también hay pequeños medios que tienen membresías. ¿Cuál es un poco la situación ahí en Brasil? Sí, bueno, yo creo que hubo aquí en Brasil, como con Trump, hubo así un Bolsonaro bump, que se podría decir. Entonces, cuando ganó Bolsonaro y ya empezó desde el comienzo a atacar la prensa, yo sé que medios como Folha de São Paulo, que es el mayor periódico del país, tuvo sí un aumento de suscripciones. Y también incluso en las redes, de influenciadores y todo, pidiendo que se hagan suscripciones, no el suficiente para financiar o para revertir la caída. Hay un dato súper interesante en el reporte que dice que la lectura de prensa cayó 50% en los últimos 7 años. Entonces,
la situación sigue siendo grave, Claro. pero sí hay un incremento. Y por otro lado, en los medios, una cosa que sí se ve muy tomando forma, tomando cuerpo, son las membresías. Y bueno, Agencia Pública, que yo soy una de las directoras, tiene un proyecto de membresía hace el último año, y hay otros, y uno en especial que es súper bien sucedido del Intercept Brasil, lograron tener casi 10.000 apoyadores por mes y tienen ya casi 300.000 reales, que es como casi todo el gasto, ¿no?, de la redacción, pero está súper conectado con Bolsonaro, con Moro, con la situación política. Entonces la gente abraza la membresía también por una visión política, yo creo, ¿no? Todavía muy activista y todo. Pero yo creo que sin duda, si compara con 10 años atrás, la gente, o 5 años atrás, la gente hoy día en Brasil comprende mejor la necesidad de pagar o de apoyar al medio de su preferencia. Claro. Bueno, mencionó antes, creo, la pandemia María Teresa, y bueno, la verdad es que la situación en el caso del país, ¿verdad, Javier?, ha sido muy especial, porque os ha sorprendido precisamente esta transición hacia el pago, hacia las suscripciones digitales en mitad de la pandemia, ¿no? Y quería que nos comentaras un poco cómo ha sido eso, ¿no? Todavía, evidentemente, no eras el director, pero bueno, o sea, el país justo estaba lanzando su muro de pago y de repente llegó el COVID y digamos que se retrasó esa decisión. ¿Cómo ha sido la toma de decisiones en ese proceso? Correcto. Gracias, Eduardo. Yo quería subrayar lo que ha dicho antes María Teresa sobre el efecto positivo en las suscripciones digitales que tiene, digamos, la tasa subyacente de suscripción en general, la tradición, digamos, ¿no? En Europa, claro, como sabéis bien, hay un gradiente norte-sur, donde los países del norte, desde Suecia, que tienen elevadísimos grados de suscripción, del 70 al 80, al 90% del conjunto de la venta, al sur, donde realmente la gente compra el periódico en los kioscos y las tasas de suscripción eran más modestas. Entre eso, y no sé si es una cierta cultura latina de que, bueno, pues no queremos pagar por nada, o por los periódicos tampoco, sí ha habido siempre mucha reticencia en la redacción y en el conjunto de la empresa a lanzarnos a este modelo. Pues finalmente las circunstancias nos han obligado, como a todo el mundo, y nos hemos llevado 2 sorpresas. La primera sorpresa es que ha ido mucho mejor de lo que esperábamos. Yo no puedo revelar cifras porque, como saben, el país pertenece a un grupo, al grupo Prisa, que es un grupo que cotiza en bolsa y, por tanto, todas las comunicaciones que van a afectar a las finanzas van por otros canales. Lo que sí les puedo decir es que, nos ha sorprendido muchísimo la cifra que hemos conseguido en el primer mes y que se ha mantenido a ritmos crecientes en el segundo. 2, nos ha sorprendido que cuando hemos acertado bien, y ha habido pequeñas modificaciones en la fórmula, la gente cada vez más se abona a la oferta anual, es decir, que no es una cosa que renueve cada mes con el riesgo de que haya grandes variaciones, sino que se suscribe para el conjunto del año, lo cual le da a la empresa, el periódico también, una base más segura. Y la tercera es que un número importante, cercano al 20%, de las suscripciones vienen de fuera de España, siendo México el primer país en la lista. Con lo cual, digamos, yo creo que en un tiempo récord, y lo digo como no lo he hecho yo, que yo soy director del país de nuevo desde hace apenas una semana, desde el viernes pasado, no el anterior, es decir, que todo esto es mérito de la directora anterior, Soledad Gallego Díaz, y del conjunto de la empresa. Pues lo puedo decir con toda tranquilidad, realmente ha sido un éxito que nos ha sorprendido a nosotros mismos. Como todos ustedes saben también, las redacciones tienen una cierta reticencia al modelo de suscripción porque piensan que limita el acceso a los lectores, y luego lo de las finanzas y cómo sostener el periodismo, pues eso es cosa de la empresa y ya veremos ellos cómo lo solucionan. España, en la redacción de España también había esa reticencia y ha desaparecido en un solo mes, pero la gente realmente se ha quedado impresionada. Y esa reticencia, y hago también
referencia a lo que ha dicho Natalia, existía en todo el país, o sea, en todo el periódico del país, excepto en la redacción de Brasil, que eran los que presionaban más a la empresa para que ya montáramos un modelo de suscripción, porque pensaban que en Brasil eso funcionaba por las razones que explica Natalia muy bien. Y entonces la empresa estaba sorprendida porque tenía que lidiar con las resistencias de todas las redacciones, menos la de Brasil, que quería ser la primera y la voluntaria en ese camino, ¿no? Bueno, Y funcionó. Bueno, y al final los resultados están demostrando que efectivamente, por lo menos para nosotros, digamos, con la oferta global que tenemos, ha sido una apuesta de éxito. Bueno, Javier no lo va a decir porque la empresa es cotizada, pero ya lo digo yo, se ha publicado una cifra de 50 y pico mil suscriptores en 6 semanas, que efectivamente es muy sorprendente para bien y está muy bien. Y bueno, como lo digo yo, pues no hay problema para Prisa. Yo puedo comentar sobre eso, gracias Eduardo, pero no podía realmente decirlo. Pero efectivamente, 52.000 suscriptores en un mes y una semana, pues oye, proyecta, no digo a ese ritmo, porque obviamente había mucha gente también, no digo militantes del periódico, o sea, lectores de toda la vida que yo creo que están deseando tener la oportunidad para suscribirse, y a la primera ventana de oportunidad que han tenido se han echado de cabeza, ¿no? Y ese ritmo no va a seguir así en los próximos 5 años, obviamente, pero cuando comparamos las curvas de crecimiento que está teniendo el país con las de medios que ya llevan 8, 10 años con este modelo, desde el New York Times a otros, hombre, pues nos da una proyección en 5 años de la que no hubiéramos ni soñado hace unos cuantos meses. ¿Y crees, Javier, te iba a preguntar, que tiene algo que ver con la cobertura que ha hecho el país durante la pandemia? No solo por vosotros, sino en general. O sea, lo que sí hemos detectado en el informe también es una subida de la confianza en medios durante lo peor de la pandemia. ¿Crees que ese trabajo, que ha sido muy bueno en el caso del país, de datos, de reporterismo de salud y de otras cosas, ha beneficiado a la hora de convencer, de dar el último empujón a los suscriptores? Yo creo que a muchos sí. Yo creo que esta crisis nos ha cambiado, pero no solamente por la necesidad de información, de buena información, de información de calidad, lo que tú dices, de periodismo de datos, que es verdad, todo eso es verdad, Eduardo, lo que dices. Yo creo que hay algo más ahí. Yo creo que la pandemia nos ha cambiado de alguna manera, a unos más, a otros menos, pero ha reordenado nuestras prioridades, nos ha hecho repensarnos a nosotros y repensar nuestro lugar y nuestra relación, nuestro lugar en el mundo y nuestra relación con el mundo. Y en ese replanteamiento general, que a veces ha sido triste, a veces se ha habido un detonante de una muerte cercana o de alguien que lo ha pasado muy mal por la enfermedad cercano, o simplemente por empatía con el resto de la humanidad, lo que nos hace más humanos. Yo creo que han cambiado muchas cosas. Y una de las cosas es que de repente la gente ha empezado a valorar cosas que antes no valoraba. Y creo que el esfuerzo que ha hecho la redacción del país, todas las redacciones del mundo, a la hora de cubrir esto sin horarios, teletrabajando desde casa, non-stop, en 2 continentes, yo creo que muchos lectores también han apreciado eso de una manera distinta a lo que lo hubieran apreciado sin esta desgracia que nos ha sucedido colectivamente a la humanidad. Y yo creo que eso sí, de alguna manera ha contribuido. Es imposible cuantificar, pero creo que sí. En nuestro caso en concreto, no ha sido porque la gente necesitase suscribirse para tener información, porque, como has dicho muy bien, cuando se declaró el estado de alerta en España, que en América no había llegado todavía, decidimos retrasar el lanzamiento del modelo de suscripción. Por tanto, los lectores durante todo el tiempo tuvieron acceso al conjunto del periódico sin ninguna restricción, e incluso ahora que tenemos el modelo de suscripción, los principales artículos, desde luego los que tienen que ver con servicio público, pero el grueso de la información que hacemos sobre el virus y la pandemia y sus consecuencias son de libre acceso. Es decir, que la gente que se ha suscrito habrá apreciado ese trabajo, pero no tenía necesidad de suscribirse para tener acceso a él. O sea, que ahí hay un factor, no es solamente que necesitasen suscribirse para leer los artículos,
sino creo que la pandemia nos ha cambiado y en muchas cosas nos ha cambiado para bien, para mejor. Bueno, para el pago por información, como hablábamos antes, para las suscripciones, para las membresías, es muy importante la confianza en las noticias. Y la verdad es que, como decía antes Rasmus, la confianza ha bajado mucho en algunos países latinoamericanos y quería comentar esto con ustedes. María Teresa, no sé si has visto en el informe, ¿no?, sobre todo esa sorprendente caída en Chile, o no tan sorprendente quizá por las protestas, por la polarización, y también en México, donde ha caído la confianza, creo que son 11 puntos. ¿A qué atribuyes ese tipo de cifras? Yo creo que y además es muy interesante lo que dijo Rasmus o lo que encuentra el estudio de la diferencia en el tipo de confianza que se crea en América Latina con los medios y el tipo de confianza que se crea en países como, bueno, nórdicos o otros países. Yo creo que es que en América Latina los medios tradicionales tienen un papel o han jugado un papel bastante distinto a los medios tradicionales en algunos países nórdicos. Entonces, cuando la gente piensa en el New York Times o en el Washington Post hace 50 años o 40 años o lo que sea, eran los periódicos que hicieron Watergate, los periódicos que hicieron las grandes denuncias, los investigativos, cuando uno piensa en el Guardian, cuando uno piensa en muchos de lo que se llama legacy media o los medios tradicionales de nuestros países. No estoy diciendo que sea todos igual y todos lo mismo, pero en muchos, esos medios están muy asociados con el poder, mucho más asociados y mucho más cercanos o al gran poder económico, que de hecho han comprado prácticamente todos los medios. En Colombia ya prácticamente no quedan medios grandes que no sean de algún poder económico, o con poderes políticos muy fuertes. Entonces en México también, y Javier, tú me corregirás, pero en México los grandes medios, casi todos, están muy asociados al poder político, al poder económico. Entonces, cuando vienen estas olas de protesta, de desconfianza en la América Latina, obviamente que la gente más crítica, por eso aparecería la gente como de izquierda en América Latina, más crítica hacia los medios, precisamente porque la gente los ve como alternativa de los grandes medios. Entonces yo creo que la caída en la confianza tiene que ver con esta, digamos, terremotos políticos que han sacado a la gente. Hasta antes de la pandemia tenía todo el mundo en la calle protestando. Y entonces la gente asocia el poder con los medios tradicionales en varios de nuestros países. Quizás no en todos, pero en varios. No, yo quería apuntar una cosa que ha dicho María Teresa. Yo creo que lo que ha dicho es absolutamente correcto, también en el caso de México. Yo no descartaría, sin embargo, que estas últimas caídas o estas recientes caídas en México no tengan nada que ver con los ataques y las descalificaciones casi diarias del presidente de México a los medios, ¿no? Porque siendo cierto todo lo que ha dicho María Teresa, es decir, que los medios están, digamos, más ligados a intereses, bueno, pues, económicos, empresariales, o simplemente del propietario que a veces los medios sufren las veleidades, ¿no?, ideológicas y los intereses personales del dueño del medio. Todo eso efectivamente es común, transversal a toda América Latina, y es verdad que el país en ese sentido nos separamos más porque el país también pertenece a alguien, pertenece a un grupo empresarial donde hay muchos participantes, desde fondos de inversión a bancos. En ese sentido, el periódico es de alguien. Antes era de una familia, ahora es de un accionariado más diverso. Pero tanto con la familia como con los nuevos accionistas, el periódico siempre ha gozado de una independencia que efectivamente, por desgracia, muchos otros medios de América Latina no tienen, ¿no? Dicho eso, en México el lector siempre ha sabido reconocer los grandes periodistas independientes que ha habido y que han luchado contra la propia estructura para contar historias y siempre ha habido periodistas extraordinarios, muy valientes y muy incluso adentro de esos mismos medios. Claro, exacto, a eso me refiero, dentro de esos medios. Y la gente sabía reconocer, y la gente sabía, bueno, esto y descifrar y decodificar, ¿no? Y esto no, pero a este sí, o a esta periodista sí la creo y la sigo, aunque está en el mismo medio, y todo lo demás no. O sea, la gente era muy hábil a la hora de navegar todo ese sistema, ¿no?
Y luego, por otra parte, también, lo ha dicho María Teresa, se han creado nuevos medios, estoy pensando pues, en Animal Político en México, pequeños, independientes, digitales, con un extraordinario trabajo profesional. Y pese a eso, la confianza cae. Porque yo sí creo que hay un efecto de que el presidente todos los días, descalificando todos los medios, bueno, pues por lo menos entre sus seguidores algún efecto debe de tener, ¿no? Porque siendo verdad todo eso, siempre había sido así. Y siempre, pese a eso, los grandes profesionales del periodismo mexicano eran capaces de romper, de encontrar grietas en el sistema y de ser capaces de publicar sus historias dentro de ese conglomerado de intereses, ¿no? Y creo que el lector mexicano era extraordinariamente hábil en detectar y en separar la paja del grano, ¿no? Y pese a eso, pues efectivamente hemos visto una caída reciente en la confianza que yo tampoco tengo ninguna base sólida científica para asegurarlo, pero mi intuición es que el discurso agresivo del presidente sí creo que ha jugado un papel. Bueno, y la pregunta un poco evidente, viendo lo que ha dicho ahora Javier, para Natalia es ¿por qué en Brasil no? Porque ustedes tienen un presidente, ¿no? que también está insultando todo el rato a los medios, que es súper beligerante contra la prensa, y en cambio la confianza en Brasil es relativamente alta comparada con otros países latinoamericanos, la confianza en las noticias. ¿Por qué? Sí, bueno, la confianza en Brasil, según el estudio, está más de 50%, uno de los 6 países del mundo, ¿no? Y además ha subido, ¿no? Ha subido creo que 3 o 5%, que es poco, pero es algo. Bueno, en verdad es que, esta es mi opinión, estar alejados del poder, que sí tradicionalmente siempre fueron súper cercanos de muchos gobiernos, pero ha hecho un bien a los medios en Brasil. Uno ve el contenido que están publicando, el cuánto que están investigando. Yo hablo de Globo, de Folha, Estadão, y la gente que sigue la cosa está así como vibrando. Hay gente investigando, haciendo investigaciones súper serias. Mucho de lo que se ha sacado sobre el pasado de Bolsonaro, sobre las relaciones de fake news con una campaña criminosa contra los opositores y ahora contra la democracia, fueron sacados por los medios. Y eso no se veía hace mucho tiempo. Entonces, a los medios, esa separación del poder, no los ataques, seguro, pero separarse del poder fue un bien, yo veo, grande para el trabajo. La otra cosa que yo quiero comentar es que, por otro lado, cuando se dice que en Brasil la gente quiere que los medios pongan su opinión, es porque yo creo que la discusión, yo creo que en Brasil ya no se cree en medio imparcial. Entonces, no es que la gente quiere que los medios cambien, pero quieren saber qué es que está, cuál es su opinión, qué es que ya tienen, cuál es su posición que ya la tienen, pero no la dicen. Entonces, un medio que no la dice también se queda un poquito con menos confianza. Entonces, aquí en Brasil yo creo que la creencia en la objetividad se cayó mucho. Y claro, eso se queda peor cuando tiene un presidente bueno, hay en otros países, hay en Estados Unidos, hay en México, pero aquí todos los días atacando a la prensa y atacando ahora la ciencia y ahora los datos sobre COVID y ahora los datos que sacan gobiernos regionales sobre COVID. También eso está expresado. La gente se queda bastante sin saber cuál es la verdad y cuál no es. Y yo veo que la desconfianza o la gente dice que no sabe muy bien y que tienen lo que es verdad y lo que no es. Y yo creo que eso es bueno, porque la gente tiene conciencia que hay ataques informativos, que hay medios espalhando información. Entonces hay un nivel de conciencia de lo que está pasando que también es bastante fuerte. Y es verdad, no es que la gente está exagerando. Hay ataques masivos de fake news aquí en Brasil para desestabilizar ahora la democracia.
Sí, efectivamente, como bien dices, Natalia, Brasil es uno de los países donde la gente es más escéptica a la hora de enfrentarse a información en Internet, donde no saben muy bien muchas veces si es verdad o si es mentira y puede tener un cariz positivo también. La gente es escéptica y quizá eso es bueno en el entorno en el que nos movemos. Pero has tocado un tema que creo que es muy interesante ahora que vamos los medios a modelos de pago, de suscripción, de membresía, y es el tema de la objetividad, ¿no? Y si la objetividad en el periodismo tiene sentido todavía hoy, teniendo en cuenta algunas de las cosas que estamos escuchando con motivo de las protestas en Estados Unidos y en otros lugares, y si se va a ver afectada por este tipo de modelos, donde el lector es el que paga y a veces el lector prefiere esa información que refuerza sus puntos de vista, etcétera. No sé, me gustaría que me dijerais cuál es vuestro punto de vista sobre esto. Y especialmente en este caso el de Javier, ¿no? Porque es verdad que el país se suma a este mundo de las suscripciones en un país, España, donde hay medios que están, bueno, como el diario.es, por ejemplo, que tienen una ideología muy marcada y que están ganando socios, en este sentido más membresía que suscripción, pero ¿cuál es un poco tu punto de vista? ¿Crees que el país se tiene que marcar, digamos, más la línea ideológica para ganar suscriptores o crees que el punto fuerte del país quizás es otro? Yo creo de verdad que es que, y este debate lo hemos tenido muchas veces, y yo personalmente lo he tenido muchas veces en muchas presentaciones y en muchos congresos de periodismo, y siempre he pensado que es que la pregunta está mal, o no es la pregunta correcta, ¿no? O sea, porque entonces habría que primero escribir una enciclopedia sobre qué es la objetividad. Pues si uno sale y dice, no, yo no creo en la objetividad, bueno, pues entonces es anatema, porque los periodistas tenemos que contar y ser objetivos. Pero vamos a ver, objetividad no es que, bueno, si alguien dice A y otro dice B, pues la objetividad es estar en medio, más o menos. No, yo creo que la verdad existe y está ahí fuera y se puede aprehender, se puede captar, se puede escribir o transmitir a los ciudadanos por cualquier otro medio. Y en ese sentido, objetividad sería eso, o sea, captar la verdad como es, con las dificultades que eso supone, con la dificultad que eso supone, en fin, como se dijo que perdimos el primer borrador, pero en fin, y hay unas técnicas, y hay unas reglas, y hay una deontología profesional, y todo eso tiene que seguirse. Dicho eso, ¿por qué unos periódicos son distintos de otros? Más allá de la mala fe, ¿eh? Estamos hablando ahora de que todos somos buenas personas, aquí y fuera de aquí, y entonces, bueno, siendo todos buenos profesionales, pues obviamente las líneas editoriales son muy distintas, y las homes o las primeras páginas de antes son muy distintas. ¿Por qué? Porque un periódico siempre se hace desde un lugar del mundo, desde una mirada del mundo, desde un proyecto que se le ofrece a la sociedad, desde unos valores compartidos con los lectores. Un periódico al final es una mirada compartida entre una redacción y los lectores a los que se dirige. Entonces, y en función de esos valores, perdonad la redundancia, valoras las noticias. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba, una vez que fui a dar una charla a la Escuela de Periodismo, donde yo había estudiado, la del país, con la Universidad Autónoma de Madrid, cuando yo era director, un alumno me preguntó, bueno, ¿y a qué hora se llaman los directores entre sí para decidir con qué abren el periódico? Entonces, porque a veces naturalmente coincidíamos. Entonces, no, oiga, mire, la única manera de decidir qué es noticia, porque claro, y está el otro chiste, perdonad que me extienda, el chiste del que va a comprar el periódico al kiosco y dice, oiga, qué suerte que justo todas las noticias que pasaron ayer caben en el periódico. Ni faltan ni sobran, ¿no? No, obviamente no, pasaron muchas más cosas. Y la redacción es un mecanismo diseñado para ir filtrando y al final lo que ofreces en una primera página o en el primer scroll es una cosa muy depurada a través de muchos filtros profesionales, pero hechos desde un punto de vista, si no es imposible decidir que objetivamente qué va en primera página y qué no. Y os voy a poner un ejemplo que a veces causa sarpullidos en mucha gente, pero que es muy eficaz. Entonces, si el Papa dice que, pues que no hay que tener, o que hay que tener relaciones sexuales sin protección, sin preservativo,
pues porque eso es lo que dicta la doctrina católica, pues naturalmente depende de lo que el periódico considere que es su proyecto para la sociedad. Si creemos en la ciencia, si estamos a favor de tener la expansión del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual en países donde eso no está controlado todavía, como en África, y además tienen dificultad para acceder a los medicamentos, igual en partes de América Latina. Si el Papa hace un viaje a África o a América Latina y dice eso, bueno, si uno tiene esta visión que tiene el país de cómo, que es un proyecto de sociedad futura compartido con los lectores en los editoriales cada día. La gente sabe que pensamos sobre el aborto, sobre el matrimonio gay, sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Saben perfectamente cuál es nuestra posición. Y en función de eso se hace el periódico. Entonces, para nosotros, que el Papa dijera eso en una visita a África o a América Latina, pues es una noticia relevante, porque es algo que no creemos que esté bien. Si uno comparte esos valores y cree que eso es lo normal, pues entonces no es noticia y va en una media columnita oculta en la página par de no sé qué. Por poner un ejemplo, y así todo. Es imposible hacer un periódico sin una visión del mundo. Lo único, en ese sentido, más que objetividad, yo hablaría de honestidad. Esa visión tiene que estar clara y claramente expuesta. Los lectores tienen que saber que, oiga, nuestro proyecto en líneas generales de futuro es este. En el caso del país es el liberalismo, pluralismo, la defensa de las libertades democráticas, las instituciones, el libre mercado, el progreso social, la distribución adecuada y correcta y igualitaria de la riqueza, y luego ya descendiendo más, pues los derechos de las minorías, el matrimonio homosexual, el derecho al aborto, etcétera, etcétera. Eso es, digamos, el proyecto y los valores que el país comparte con sus lectores, y desde esos y desde esos valores construimos un periódico. Si no, es imposible. Entonces, no entiendo muy bien a la gente que dice, no, es que hay que ser más objetivo, hay que ser más honesto. O sea, y los datos son más tozudos que los discursos, ¿no? Y lo que no hacemos es ocultar datos para favorecer una historia o una posición. No, la información es la información, pero a la hora de valorarla, la tienes que valorar desde una posición. Y esa posición tiene que ser clara y transparente con los lectores y con las sociedades a las que te diriges. María Teresa. Pues, yo creo que ahí tú das en el clavo de un punto que para mí es como la clave de, además también la clave de cuál es el modelo de negocio que vamos a seguir, que es el tema de la transparencia. Yo creo que durante muchos años medios se acostumbraron a que la gente les creía porque sí, porque ellos eran el país o porque ellos eran la revista, lo que sea, o el periódico tal. Y resulta que tal vez eso era cierto antes, pero como ahora los lectores tienen su propia voz, tienen cómo comparar, cómo contrastar, cómo verificar ellos mismos muy rápidamente, pues tienes que de verdad, la gente se volvió como Santo Tomás, a ver, decime que es verdad, muéstrame que es verdad. O sea, solo con decir que es verdad no es suficiente, hay que mostrar cómo llegaste a esa verdad, qué documentos usaste, cómo lo dijiste, dónde está la foto, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un diálogo mucho mayor con la audiencia, que la audiencia antes se quedaba calladita y lo que le dijera, digamos, el país o cualquier otro medio era la religión. Entonces yo creo que ahí ese es un valor que se ha vuelto mucho más importante que la supuesta objetividad, ¿no? Que como tú dices, todos somos subjetivos, todos miramos el mundo desde donde lo miramos. Pero creo que hay otro valor que lo tenía muy claro la prensa inglesa, creo que lo llevó demasiado a veces a un extremo, pero que en general nosotros, cada vez la gente lo percibe con mayor sensibilidad, que es eso que llaman los americanos o los ingleses el fairness, la justicia. O sea, ser justo, tratar bien con quien trabajas, porque eso es algo que también le resienten muchísimo a los medios, la arbitrariedad, sobre todo a los medios electrónicos, que llegan y ¿cómo se llama? Llegan y no respetan a la persona que están entrevistando y están trabajando con un señor que puede ser un señor corrupto ministro
pero es un ministro, entonces por lo menos tú puedes hacerle preguntas durísimas, pero sin necesidad de como atacarlo personalmente. O sea, la falta de justicia con sus fuentes, con sus sujetos de estudio, se lo cobran muy duro a los medios. Yo se lo he oído mucha gente que no le gusta cómo tratan a los demás. Entonces yo creo que ahí, y yo creo que eso es parte de las normas éticas que tú decías, yo comparto contigo la idea de que uno está desde una posición y desde una visión, pero hay otra cosa, desde una historia, Javier. La mitad de los, por ejemplo, los medios colombianos, si tú vas a ver los medios regionales, ¿por qué yo creo que no se han muerto? A pesar de la dificultad económica, a pesar de que ahora en la pandemia están en una dificultad enorme, en gran parte porque todos han hecho un sacrificio tan grande que su comunidad se los reconoce. O sea, casi todos los medios regionales han perdido a su director o a su periodista estrella o a su subdirector a manos de asesinos de distintos colores y tamaños. Eso crea unos vínculos con la comunidad. O sea, que en Cúcuta, el periódico La Opinión, pues la gente lo quiere porque es que su director lo mataron por cuenta de querer informar a la gente. Y lo mismo pasa con El Espectador y lo mismo pasa con muchos medios, y yo creo que está pasando en México con muchos medios de estos aguerridos que siguen con una posición. Y ahí está, yo creo que el futuro, para cerrar, el futuro del modelo de negocios, es que la confianza no se gana no buscando esas verdades, Javier, y sobre todo esas verdades difíciles de buscar, porque es que las verdades no es que estén ahí como la fruta madura en el... Esas verdades son un camello de buscar, hay que irse a escarbar, hay que sacar datos, hay que cruzar información. Y al hacer todo ese esfuerzo por buscar esas verdades, ahí es donde la gente empieza a decir, aquí hay algo distinto. Y yo sí creo, hablando del país, que el país durante un tiempo largo, esa visión que tú estás describiendo de lo que es el país no parecía ser la visión del país por la manera como estaba cubriendo el mundo. Y creo que mucha gente que se había identificado con eso se sintió perdido, ¿no es cierto? Y yo creo que eso nos pasa a todos los medios. En algún momento perdemos para qué era que habíamos existido y nos desviamos de camino o llegan unos directores que eso no lo entienden o lo que sea. Pero yo creo que el corazón está en transparencia, ser justo, tratar bien a la gente, y lo otro, generar confianza, realmente buscando verdades difíciles, las verdades que nadie se atreve a decir, las verdades que la gente todos los días cubrimos lo que pasa, pero de vez en cuando cada medio tiene que estar sacando verdades duras, difíciles, porque si no, no se gana la confianza de la gente. Correcto. Tanto que sí. Bueno, vamos a dar paso a algunas de las preguntas que tenemos de la gente que nos está viendo. Nos pregunta Laura Sommer sobre lo que hemos comentado antes de la caída de la confianza, la diferencia en la caída de la confianza en Brasil y en México, ambos países con dos presidentes que atacan mucho a los medios. Pregunta Laura, ¿puede ser que la diferencia es que uno de ellos sea un presidente de izquierda y el otro un presidente de derecha? Quizá Natalia puede respondernos esa. ¿Cuál es la reacción que hay en Brasil? ¿Difiere entre ideologías? ¿Tiene algo que ver con ese componente ideológico que menciona Laura? Bueno, yo no sé si es porque Bolsonaro es de izquierda, ¿no? Es de derecha, perdón, pero quizá es porque es súper radical y se ha radicalizando más y más. Entonces, su visión de mundo tiene respaldo cada vez de una parte menorcita de la sociedad. Eso por un lado. Por otro lado, hay algo súper relevante que está pasando en Brasil hoy día, que es que el tema de las fake news, que está súper asociada al gobierno, a Bolsonaro y a sus apoyadores más cercanos, está se convirtiendo en asunto de policía. Está siendo investigado en Brasil como en ningún otro lado está. Entonces, hay dos investigaciones policíacas sobre la red de fake news. Entonces, también los ataques, la difamación y la negación de la ciencia y de las informaciones ya se están pasando para otro nivel. Y eso yo creo que es difícil, con eso creo que es difícil mantener el mismo nivel de, a decir, confianza en lo que dice el presidente. Quizá este avance, un avance institucional, ¿no? Para frenar ataques que eran ataques contra periodistas, después se volvieron ataques contra opositores y hoy son ataques contra la democracia, contra el Supremo Tribunal Federal. Un poco corroído
lo que podría tener de, bueno, de confianza en la palabra del presidente. No sé cómo está en México, no acompaño, pero no sé si llegó hasta donde está Bolsonaro. Tenemos una pregunta, gracias Natalia, tenemos una pregunta más relacionada con el asunto de las suscripciones que tocábamos antes, bueno, un poco general, pero yo creo que es interesante que nos den las perspectivas desde cada país. ¿Qué retos enfrentan las organizaciones periodísticas a la hora de cerrar sus contenidos en América Latina? ¿Creen de verdad que el mercado está listo para recibir suscripciones digitales? Al menos en sus países. No sé si hay experiencias de éxito, como ha comentado antes María Teresa, en Colombia, por ejemplo, pero bueno, este oyente, Mario Andrés Dorantes Landeros, quería saber un poco su punto de vista. No te oímos, María Teresa. Hay experiencias exitosas Sí. en toda América Latina. Yo creo que vemos todavía modestas, yo no veo experiencias exitosas así súper masivas, tipo, no sé, el News Tapas de Corea o esas experiencias donde todo un equipo de investigación, por ejemplo, lo financia el público, o donde un medio grande lo financia el público. Bueno, quizás el más interesante es el de La Diaria, en términos de este modelo más de crear, de que es cooperativa y donde la gente lo que es como asociada, que no es el modelo tradicional de suscripciones. Hay mucha gente, lo que pasa es que también América Latina adolece de hay mucha gente queriendo salir a montar cada uno su propio medio y también a veces la gente no es muy realista sobre el mercado que hay, hasta dónde te llega el mercado. Entonces, cada uno quiere poner su medio, no quiere trabajar con otros, no quiere sumar, y a veces eso también es muy difícil, ¿no? Porque se crean un montón de medios chiquiticos que es muy difícil conseguirle financiación. Buenísimo que haya múltiples medios, pero a veces también es muy difícil conseguirle financiación o no tiene suficiente fuerza para financiarlo. Entonces terminan muchas de las fundaciones internacionales financiando mucho de ese periodismo non-profit, digamos, y que a veces no tienen nunca la llegada. Entonces ahí es un poco la cuestión. Pero yo creo que hay una tradición fuerte de suscripciones en América Latina y convertir eso con buen contenido, convertir eso en una lealtad con medios que producen buen contenido, a mí no me parece que sea tan imposible, me parece que se va a lograr. Yo creo que mucha gente va a morir en el intento, pero eso es lo que yo... Y en el caso de... Sí. Gracias, María Teresa. Y en el caso de Agencia Pública, Natalia, ¿cuál ha sido vuestros retos, los vuestros, los de Agencia Pública a la hora de montar esa membresía? ¿Cuáles son, perdón? ¿Cuáles han sido las dificultades, los desafíos que habéis enfrentado a la hora de poner en marcha esa membresía? Sí, esta palabra reto, yo nunca he comprendido qué es el reto, pero ya. Bueno, nosotros lanzamos en el peor momento del posible, porque lanzamos, ¿acuerdan cuando se cambió el algoritmo de Facebook en mayo del último año, donde todos los medios cayeron como 30%? Lanzamos ahí, exacto ahí. Entonces pasamos 6 meses organizando toda la estrategia, súper con Facebook, con social media, y ahí lanzamos. Entonces, esa fue una dificultad increíble, pero también nos reveló una cosa: Agencia Pública funciona como una agencia. Entonces, lo que publicamos, una investigación por día en promedio, sale en otros medios. Entonces, nos demostró que este tipo de, y creo, no necesita ser una agencia, pero si tiene parcerías, si publica en otros medios, no necesita tanto de las redes sociales para que su contenido llegue a la audiencia. Y eso se probó después, a lo largo del tiempo, como una arma súper poderosa en nuestro favor. Bueno, además, ya teníamos otros medios que están muy directamente haciendo la misma cosa, como Intercept Brasil, que nació después de Agencia Pública, pero que lanzó en un momento mucho mejor, y después con Lava Jato, que bueno, la verdad es que The Winner Take All es un poco, la verdad, como membresía también. Así que ellos
avanzaran antes. Entonces, para mí el timing fue bastante complicado, pero no paramos de crecer todo ese tiempo. Entonces, también hay una relación de marca, que es una cosa que se hace con mucho tiempo, y de confianza y etcétera, que también paga, vale la pena. Hoy día tenemos, yo creo que casi 1.500 suscriptores, 10% de los gastos de agencia pública son pagos ya por los suscriptores después de un año. Entonces, yo considero súper positiva la experiencia. Muy bien, estamos ya casi terminando. Tenemos una pregunta que yo creo que debería ser quizá para Javier, porque, bueno, nos pregunta Diana Giraldo si no creemos que el papel de muchos periodistas como líderes de opinión ha llevado a que los lectores pues sientan que el medio pues no es imparcial, ¿no? Y la pregunta concreta que ella hace es si deberían los directores de medios abandonar las columnas de opinión y las redes sociales. También habla de los periodistas. No sé cómo lo ves, Javier. Sí. Yo desde luego soy partidario de eso. O sea, no sé si quien pregunta ha vivido en España o ha conocido España hace 15 años, pero aquí había un periodismo o había un ecosistema, digamos, en el que los directores del periódico se veían muy forzados, o muy forzados no, lo hacían supongo que porque querían, pero los que no queríamos a veces nos veíamos arrastrados a la arena pública sin tener mucha convicción. Yo personalmente, y desde luego en este segundo mandato, en esta segunda etapa en la que voy a estar al frente de la dirección del país, lo voy a ejercer con más libertad. Yo me voy a resistir. O sea, yo creo que estando la voz del periódico tan claramente establecida, la voz del director no puede más que añadir ruido, porque o repites lo mismo, solo que de forma más rimbombante, y entonces es absolutamente imprescindible, o dices otras cosas distintas de lo que dice el periódico en sus editoriales, entonces añade ruido y ahí hay algo que no funciona. Y yo no veo mucho sentido a que el director esté todo el día opinando, dando conferencias, bueno, participando en seminarios como este sí, porque este es sectorial y es para periodistas y no sé qué. Pero, digamos, dirigiéndonos a un amplio público, cuando estás al frente de un periódico, yo no lo veo nunca lo vi una buena idea. Incluso en los peores tiempos en los que en España, cuando yo dirigí el periódico en España, que realmente todos los directores estaban todo el día ahí opinando y ocupando espacios, yo era muy restringido en mis intervenciones, salí muy pocas veces o ninguna en televisión, lo mismo en la radio, y en mi propio periódico, pues quizás escribía 3 tribunas, 4 como mucho al año. Nunca me prodigué mucho. Y creo que eso era conveniente, incluso en aquel momento, digamos, donde la tradición era la contraria. Yo recuerdo una vez que me invitaron a un debate en televisión española y dije que no, es que el periódico tenía que decir, ya lo decía en sus editoriales. Bueno, pues me lo afearon en el telediario público por la noche, desde el viernes que viene o el sábado que viene, tendremos a todos los directores de los periódicos principales, periódicos españoles y tal, no sé qué, y Javier Moreno no quiso venir. Entonces era como que, oiga, pues diga quién va, pero no tiene por qué decir quién no va, más que para afearle, ¿no? Eso recordaba una anécdota que Belisario Betancourt me contaba, que habían erigido una estatua, los 14 hijos al padre, cuando murió en su pueblo y todo el mundo había sufragado, y entonces el pie de estatua decía, de tus queridísimos hijos, y entonces listaba todos los nombres, Epidauro, no sé qué, todos los nombres rarísimos, no sé qué, y al final ponía menos Belisario que no quiso poner, ¿no? Bueno, pues esto lo mismo, ¿no? Entonces te afeaban que no quisieras participar en el debate público. Yo creo que es el periódico el que establece la línea y lo debe hacer con claridad y transparencia en sus editoriales, y que el director no tiene por qué ir danzando por ahí. En esta segunda etapa yo creo que el clima es otro, y de todas maneras yo también me siento con más libertad. Los segundos mandatos es lo bueno que tienen, y te aseguro que no voy a estar opinando todo el día por ahí. Ni siquiera en las páginas de mi propio periódico. Bueno, ya casi terminando, la última pregunta que os voy a hacer, y muy rápido si podéis. Una de las cosas que detecta el informe, evidentemente, como hemos hablado, es que durante la pandemia se ha disparado, podríamos decir, el interés por las noticias en todos los países que hemos examinado.
Pero también lo que vemos es que a veces ese interés no se traduce en dinero, en ingresos, ¿no? Y en muchos medios pues lo están pasando mal por ese motivo. Entonces, bueno, quería, si nos encontráramos dentro de un año en este mismo entorno de la Fundación Gabo, no sé, pedid un deseo. ¿Dónde les gustaría ver al periodismo en español o al periodismo en su país o al periodismo de su medio dentro de un año, en este entorno tan complicado que tenemos ahora? Empezamos, María Teresa, por ejemplo, que me está mirando. Sí. Deja que Natalia ahora sí. diga. Sí. Bueno, adelante. Yo me puso acá. Mira, yo no sé, no tengo ni idea, pero yo quería decir una cosa, es que estamos hablando mucho del periodismo como si fuera disociado de los periodistas. Y hay una cosa que yo creo que es súper importante, que en la pandemia se creció muchísimo la audiencia de los medios, pero los periodistas en Brasil, por ejemplo, están trabajando muchísimo, están sob ataque, están haciendo horas extras sin pago y hay una ley que hubo reducción de 25% del pago a los periodistas y la mayoría de las redacciones sí hicieron eso. Entonces, la salud mental y la calidad del trabajo está súper mala para los periodistas. Entonces, yo pensaría, yo esperaría que con el incremento, la subida de confianza en los medios, con el pasado de la crisis, con todo lo que aprendemos de colaboración, de innovación y etcétera, y más confianza del público, que eso sí pasara al workforce, ¿no? A los periodistas, que están trabajando muchísimo, durísimo, y sob ataque del gobierno en una situación súper estresante en Brasil. Eso es lo que yo quería ver en un año. Yo me sumo a lo... Perdón, ¿está bien? ¿Se me oye? Sí, estás bien, sí. Yo me sumo a la petición de Natalia. Efectivamente, los picos, por ejemplo, de interés, si tú has dicho que tenemos 50 y pico mil suscriptores, es verdad que es en un mes y pico, pero hemos tenido picos durante la pandemia de 180 millones de usuarios únicos globales. O sea, a mí me gustaría que una parte de esos, no soy muy ambicioso, una parte de esos acabáramos convenciéndoles de la conveniencia de suscribirse al país precisamente para hacer lo que ha dicho Natalia, es decir, para poder contratar a más periodistas, para poder pagar mejor a los periodistas, para poder tenerles en mejores condiciones y en última instancia para poder producir mejor periodismo. Y yo creo que eso sería un círculo virtuoso. Yo creo que todo eso nos llevaría a poder hacer mejor periodismo, un periodismo de más calidad, y a su vez eso nos atraería nuevos lectores. Y esa sería mi carta a los Reyes Magos para el año que viene. Es decir, que una parte de esos 180 millones de usuarios nuevos que en algún momento se han interesado por el periodismo que ha hecho el país, acabasen tomando esa decisión de ser suscriptores, y simplemente porque, además, esto está, digamos, esta vez sí hablado con la empresa y con el Consejo de Delegados, parte de todo eso tiene que revertir. Por eso digo, la pandemia cambia muchas cosas. Parte de eso tiene que revertir en la redacción, tiene que servir para mejorar las condiciones de trabajo y salariales de los periodistas, tiene que servir para ampliar las redacciones. Si logramos eso, creo que tenemos mucho más. Ojalá que sí, María Teresa. Yo diría, yo me sumo a lo que ustedes dos dicen, por supuesto. Yo creo que ese periodista que tiene que hacer el mejor trabajo fuera de las horas en que está en el periódico, eso es lo más triste que le puede pasar, y lo he visto muchísimo. Periodistas que para hacer su buen trabajo lo tienen que hacer por fuera del periódico porque el periódico los tiene haciendo cosas que no son realmente significativas o lo que sea. Y en ese sentido, ojalá se cambie esto. Pero yo también quisiera añadir otra idea. Ahora que aprendimos, primero, mi primer deseo sería que estemos todos en el Festival Gabo felices, finalmente celebrando nuestros 25 años, porque tanto Natalia como yo, que estamos en la junta de la Fundación Gabo, y celebrando el apoyo que le ha dado al periodismo en todos estos años, que eso me parece como muy importante.
Pero otra cosa que también ha sido un legado de Gabo y de la fundación es que yo sí quisiera que este mundo que nos acercó en esta pandemia, en donde estamos hablando tú en Madrid, el otro en Brasil y todo tan fácil, y ustedes en Londres y tal, es que empecemos a trabajar de manera mucho más colaborativa. O sea, que la gente aprenda que el periodismo realmente se mejora y se cualifica cuando se trabaja desde distintos países y con distintas voces. Se diversifica, se enriquece y ojalá que este ejercicio de vivir en un Zoom durante 6 meses, o no sé cuándo vamos a estar aquí, 4 meses, nos sirva para ver que el mundo realmente hay que contarlo cada vez más con todas sus conexiones y no solamente quedarnos en la pura reportería local. Pues es un deseo magnífico, María Teresa, y es verdad, el mundo se nos ha hecho más pequeñito, porque estamos todos atrapados en nuestras casas y de repente hablamos con gente en todo el mundo, como hemos hecho hoy, y bueno, hemos tenido espectadores de muchos países. Os agradezco muchísimo a los tres, a Natalia, a María Teresa, a Javier, por estar con nosotros hoy, y agradezco muchísimo a la Fundación Gabo por su hospitalidad, por reunir siempre al mejor periodismo en español, y les recuerdo a todos que el informe, el Digital News Report de 2020 está disponible en español en la página web del Instituto Reuters para que todos ustedes lo puedan leer en nuestro idioma y bueno, les emplazo para el año que viene que lanzaremos el informe de 2021, como ha dicho Rasmus, muy probablemente con más países latinoamericanos. Muchas gracias a los tres y muchas gracias a todos. En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador.